hostigados por los cuerpos de seguridad del gobierno del Distrito Federal. Nuestro delito entonces era defender un parque público donde miles de quinceañeras de la delegación Magdalena Contreras se han tomado la foto el día de su festejo y por eso se llama el parque o la glorieta de las quinceañeras. Varias decenas de vecinos estuvimos ahí pacíficamente. Si se fijan en esa foto, estábamos realmente ocupando el parque, nada más, y llegaron granaderos, miles de granaderos con vallas metálicas, cerraron el parque, cerraron todo Luis Cabrera con varios granaderos en todas las bocacalles. Nosotros pedimos en ese momento la visita de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal para que fuera testigo de lo que pasaba, y ni siquiera los visitadores de la comisión los dejaron pasar, aún menos en los medios de comunicación. Esa noche, en medio de la oscuridad, sin testigos, fuimos golpeados, robados por los granaderos y por granaderas, y finalmente cientos de ellos nos rodearon durante alrededor de 5 horas. En ese momento nos dimos cuenta, y ahí también en la foto aparece, 2 funcionarios del gobierno del Distrito Federal, específicamente de la Subsecretaría de Asuntos Metropolitanos y Proyectos Especiales, a cargo de Héctor Hernández Llamas. Y ellos fueron quienes dirigieron y supervisaron este operativo. Esto sucedió hace un año. Posteriormente tuvimos vigilancia de estos policías durante más de un mes en nuestro domicilio, y finalmente interpusimos una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. El número de la denuncia es FSP B 2123-12-09. Fue en la Fiscalía de Responsabilidad de Servidores Públicos. Ahí presentamos las fotos, los videos, los testimonios de testigos ante el Ministerio Público. Como ven en estas fotos, nos proporcionaron fotos de los granaderos, sus nombres, los fuimos identificando, pero también solicitamos que se responsabilizara y se investigara tanto a los comandantes como a los funcionarios que estaban presentes, y dimos los nombres y las fotografías nuevamente como ya las habíamos presentado. Desde entonces no hemos vuelto a saber nada, y denunciamos o exigimos que la autoridad no abandone esta investigación. Nosotros hemos cumplido en términos de apelar a la justicia por las vías institucionales. Siempre hemos luchado por estas causas frente a la Supervía, pero creemos que si la autoridad abandona esta investigación, pues está dejando impune las conductas de abuso de la autoridad, tanto de funcionarios como de policías. También queremos hablar en este sentido de lo que ha sido el debate de la tarifa de la Supervía de las últimas semanas. Queremos recordar lo que se denunció aquí justamente en junio del 2010, hace 3 años, que las condiciones del título de concesión de la Supervía eran muy injustas a favor de las empresas COPRI y OHL, por varias razones, ¿no? La primera, porque el título fue adjudicado, no fue licitado por el Comité de Patrimonio Inmobiliario del Distrito Federal en una breve reunión el 23 de diciembre del 2009. Después fue firmado por Adrián Michel, entonces oficial mayor, por Fernando Aboitis, entonces secretario de Obras, y Armando Quintero, entonces secretario de Transporte. Este título fue muy secreto. Nosotros lo obtuvimos en junio justamente a raíz de un juicio, de un amparo que se presentó, y que la misma, no fue la autoridad quien lo presentó, sino fue las mismas empresas, por considerarse terceros involucrados, quienes lo presentaron ante el juzgado. En segundo lugar, la cláusula séptima establece la obligación de las autoridades para ayudar a COPRI y OHL a obtener los permisos. Y esto pensamos que fue lo que explica que la Secretaría de Medio Ambiente nunca haya realizado una consulta pública, a pesar de que formalmente se lo solicitamos y que era obligatorio por ley. Esto evitó que se evaluaran los costos ambientales de la Supervía
y se aprobara una manifestación de impacto ambiental con grandes deficiencias. En tercer lugar, la concesión de la supervía fue hecha por 30 años, se hipotecó las finanzas de la Ciudad de México, porque aunque se fijaba una cuota inicial de 28 pesos, el título de concesión muy ambiguamente y textualmente dice que se puede aumentar esta cuota si las condiciones sociales lo permiten y el desempeño económico y operativo lo justifica. O sea, si a ellos se les antoja, básicamente. No existe ningunos criterios ni técnicos, ni jurídicos, ni ninguna capacidad de regulación que la autoridad tenga para hacer este cambio y este aumento de la tarifa. Actualmente, como vamos a ver más adelante, está en 43 pesos. Además, hay que decir que el gobierno del Distrito Federal, si llega a solicitar cambios o reducciones a la tarifa, debe firmar un convenio, según el título de concesión, donde establezca los mecanismos financieros o fiscales por medio del cual el gobierno compensa la diferencia entre las tarifas vigentes y las especiales. O sea, eso quiere decir que si el gobierno del Distrito Federal llega a reducir o a pedir una reducción de la tarifa, la diferencia entre la tarifa vigente y la actual será compensado por el gobierno y por nuestros impuestos. Un cuarto tema del título de concesión es que se obliga a las empresas COPRI y OHL a presentar un reporte semestral a la Secretaría de Finanzas de los ingresos brutos tarifarios dictaminados por un despacho externo. Es decir, que cada año la empresa debe presentar este reporte. Nosotros durante estos años hemos pedido información por medio de solicitudes de acceso a la información sobre el plan financiero, pero lo que insistimos es que el gobierno del Distrito Federal debe hacer pública la información de este reporte semestral, pues está asumiendo un gran pasivo que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y los ciudadanos tenemos derechos a conocer. Las cláusulas 10ª y 16ª expresan que COPRI y OHL tienen el derecho a recuperar la inversión total ejercida más la TIR, que es la tasa interna de retorno, que es el 10%. Todo esto a cargo de las cuotas de peaje. Sin embargo, dice, si la concesionaria tendrá derecho a obtener los recursos pendientes de recuperar la inversión y la TIR a la fecha de terminación de la concesión, en el entendido que el gobierno del Distrito Federal debe cubrir el monto. Hemos aprendido ya del FOBAPROA la importancia de conocer y prever estos rescates multimillonarios que favorecen a unos pocos y endeudan a nuestras finanzas públicas. Bueno, nada más les quiero enseñar en otras fotos lo que pasó con la glorieta de las quinceañeras en ese momento. Vamos a ponerlos para que se vea. Sí, para que se vea. Bueno, lo que siempre se habla de este tipo de promesas es que se va a mitigar y que se va a conservar. Incluso ahí en la foto aparece un letrero que puso la empresa, dice vamos a cuidar los árboles. Y efectivamente algunos de los cipreses fueron trasladados a otro parquecito, ahí de este lado los ven como verdes y en el otro lado no se ven muy bien los colores, pero están ya secos. Y al final el mismo parquecito lo pueden reconocer por esa estatuita de Miguel Hidalgo, acabó rehaciéndose y pues obviamente los cipreses ya secos acabaron en la basura. Como complemento, sí, esto se ve medio verdoso, pero la foto real, si la pueden ver en la computadora, es completamente café. El día que mandamos esto y lo publicamos en Twitter y Facebook, al día siguiente los quitaron, casualmente. Y efectivamente, primero los trasladaron de la glorieta de las quinceañeras a este lugar, y luego este lugar lo destrozaron después para hacer una entrada. O sea, ni siquiera habían tenido la intención de verdaderamente salvarlos. Aún así, es muy probable que estos árboles estén considerados dentro de los números alegres que tiene la compañía para la restauración. Bien, aquí otra vez hablando de los mismos árboles, de este lado está el camellón, aquí con los árboles, aquí está ya la obra donde tiraron todos los árboles, talaron todos los árboles, y aquí está ya la construcción, todo esto es en el mismo lugar, aquí está ya la construcción del segundo piso,
Y estos fueron los matorralitos que han estado poniendo en compensación, ¿no? Entonces vamos a ver en un momento más, cuando hablan de cuántos se tiraron y cuántos se van a volver a plantar, el tipo de árbol que se destruye y el tipo de árbol o de matorral que se siembra. Arbustos que se siembran. Son arbustos. Son sacatones. Sacatones. Aquí era la glorieta de las quinceañeras. Hace pues un año más o menos hicimos varios recorridos y les pusimos estos listones a los árboles para protegerlos, para inventariarlos. Aquí era una de las quinceañeras que se tomaba la foto. Y aquí así fue como se rodeó ese día que llegaron los granaderos, se les puso estas vallas, entraron en la noche las grúas y bueno, se dijo que se iba a conservar, pero en realidad pues están aquí los árboles, miren cómo quedaron frente al segundo piso. Este es el caso más extremo de él, es un sauce llorón, más o menos tenía como 100 años o más, era así que uno no lo podía ni rodear con los brazos. Y vino aquí este segundo piso de la supervía y bueno, aquí quedó el tronco, ¿no? Ustedes lo pueden ver, aquí como era este tronco. Entonces muchos sí fueron talados de los muy grandes. Este es el tamaño del sauce. Y bueno, pues aquí está. Había también toda una campaña de comunicación social, lo sigue viendo. Este es el Twitter que me gusta mucho de una de nuestros trolls favoritos, que dice: la llegada de los granaderos a la supervía fue para evitar enfrentamientos con los vecinos. Y luego esta misma dice: ya comenzaron los trabajos para embellecer la autopista urbana, leí que había cibolitos, duraznitos, encinos y pinos. Ya quiero conocerlo, ¿no? Lo puede conocer. Bueno, lo puede conocer aquí. Esto era como era antes, desde el mismo ángulo, ¿eh? Esto es el diseño que ellos distribuyeron sobre cómo iba a ser. Y esto es en realidad desde el mismo ángulo lo que es. Entonces la pregunta es si aquí una quinceañera se tomaría su foto o no. ¿Qué creen ustedes? Bueno, otro concepto también aquí que habla mucho de lo poco diseñado que estaba esto, o el típico meche, que es así como ver cómo le hacemos. Si se fijan en el diseño vienen dos puentes, uno de un lado de la glorieta y el otro del otro lado para que le entrara el sol. Pero en la realidad solo quedó un puente. Entonces, desde la misma perspectiva de la constructora, es muy improvisado todo. Dicen: vamos a hacer un diseño para convencer, que es este, y al final acaba siendo algo completamente distinto, que verdaderamente, si uno ve esto, dice: yo no me quiero tomar la foto ahí. El último espacio verde que tenemos en esa zona de Contreras, que se ve clarísimo acá, acabó siendo adoquinado, un adoquino sin pasto, con unos pobres cipreses que se van a morir porque están abajo de. Bueno, y ahora Luis Zambrano les va a hablar sobre ya los efectos ecológicos que ha habido y que ya se pueden detectar desde ahora. Bueno, es curioso porque como los efectos ecológicos son lo último que les importa a las autoridades y a la gente, porque son los efectos los llamamos difusos, son efectos que no se ven de manera directa. El aumento del precio de la cuota es algo que la gente protesta luego, porque dicen: me la subieron de 20 pesos, ahorita cuesta 43, y entonces la gente se queja. El problema de los efectos ecológicos es que no se ven de manera directa y se pueden ver muy difuso. Pero el primero que sí se ve clarísimo es cuando de repente a la compañía se le ocurrió tirar el cascajo en una de las zonas de infiltración más importantes de la Ciudad de México, que es San Nicolás Totoloapan, en el Ajusco. Decidieron que ahí era un buen lugar para tirar el cascajo. Ahí se ve el cascajo. Estas son notas de periódicos, los pueden conseguir uno en cualquier lugar de los comuneros. Hicieron tratos corruptos con algunos de los comuneros. Los comuneros, esos comuneros les dijeron: ahora le puedes tirarlo, pero cuando se dieron cuenta el resto de los comuneros se armó el escándalo. No nos hubiéramos enterado de todo esto de no ser porque los otros comuneros protestaron. Tirar cascajo de la supervía en una zona de recarga, por un lado, reduce la cantidad de agua que tenemos hábil para la Ciudad de México en una zona fuerte. Dos, contamina, porque el cascajo tiene contaminantes y pues esta agua, la poca que se infiltra, pues se va a infiltrar contaminada. Eso es para empezar de tener efecto directo. En efecto indirecto, la misma supervía, ahora dicen, por ejemplo, los vecinos que la utilizan,
ahora en estas épocas de lluvias hay cascadas y hay lagunas en la supervía. Esa agua que antes infiltraba por el Parque Tarango hacia los ríos, que los ríos podríamos utilizar, ahora se va directo al drenaje previo a inundación en Chalco. Entonces, el primer efecto ecológico que podemos ver tiene que ver con una irresponsabilidad muy grande de la constructora de andar haciendo tratos corruptos con algunos comuneros para tirar un cascajo en una zona de vital importancia en términos ecológicos para la Ciudad de México. Y el segundo es algo que ya habíamos dicho hace 3 años, y que incluso el gobierno del Distrito Federal dice en la declaratoria de área de valor ambiental. Las barrancas de Tarango son la última barranca, eran la última barranca sin urbanización en el poniente de la Ciudad de México. Con la supervía eso dejó de ser. Pero el título de área de valor ambiental no dice, ya perdimos eso, y eso en términos de agua es muy importante, sobre todo en una ciudad en la que padecemos de agua todos los años en época de secas. ¿Verdad que sí? Aquí estamos hablando del área de valor ambiental justamente, ¿no? El 22 de julio del 2009, Marcelo Ebrard, como jefe de gobierno, decreta área de valor ambiental a las barrancas de Tarango. ¿Verdad que sí? Y nada más quiero señalarles estos 4 parrafitos de un pedazo de lo que dice del decreto, ¿no? La barranca de Tarango es la última barranca del poniente de la Valle de México que se encuentra libre de urbanización en casi toda su extensión. Eso ya se perdió, ¿no? Que por su ubicación y dimensión, la barranca de Tarango representa un biotopo o parche fundamental que liga el desierto de los Leones, que es el primer parque nacional del país, con las partes bajas de la cuenca, y eso tiene como consecuencia que grupos de fauna silvestre, sobre todo la avifauna, pueden tener acceso a zonas naturales. En otras palabras, aun cuando estaba perturbado, era una zona que conectaba la fauna que tenemos, que es bastante en esta ciudad, y flora que tenemos en las zonas altas de la cordillera que está en el desierto de los Leones, hacia la cuenca baja, porque la barranca de Tarango llega prácticamente a periférico. Y la última, que la barranca de Tarango presta importantes servicios ambientales a la Ciudad de México, tanto de captación de carbono para el cambio climático, como de evita inundaciones y absorción de agua. Esto no lo estamos diciendo los ecólogos, eso lo dijo el gobierno del Distrito Federal en el decreto del área de valor ambiental. Sí. Esa es la realidad. Una foto tomada del área de valor ambiental de la barranca de Tarango, con la supervía. En algún lugar, en el resolutivo de la manifestación de impacto ambiental, donde la Secretaría de Medio Ambiente dice sí se puede hacer la supervía, dice que la supervía va a permitir que haya más refugios para animales en Tarango. Pues yo no sé qué animales, a lo mejor los animales que están dentro de los autos, porque ahí yo no veo ningún lugar donde se pueda hacer el refugio. ¿Verdad que sí? Dice, esta es una de las violaciones del decreto área de valor ambiental. Puse lo de arriba nada más para que vieran que sí es de manera oficial, pero lo más importante es que dice en el decreto de área de valor ambiental, si hay una calle que sea de 2 carriles por cada sentido en el tendido aéreo para no afectar el suelo de la barranca. Esta es una foto de Google Earth que bajé ayer, en donde se puede ver que en la zona más delgada del área de la supervía en términos sobre Tarango es de 3 carriles por sentido. Entonces, desde un inicio estaba violándose por completo el decreto de área de valor ambiental. Pero, la que sigue, eso ya ni tiene sentido, porque en noviembre del 2012 se deroga el decreto de área de valor ambiental. Entonces, una de las consecuencias de la supervía fue que un área de valor ambiental que fue fundamental, según el gobierno del Distrito Federal, para la Ciudad de México en términos de servicios ecosistémicos, en términos de conservación de la flora y la fauna de la ciudad, fue derogado porque existió la supervía. De otra forma, no hubiera podido ser derogado o no hubiera sido necesaria la derogación. Entonces, una de las consecuencias de la construcción de la supervía fue que perdimos un área de valor ambiental que es una pieza fundamental para la Ciudad de México y que se los habíamos dicho desde hace 3 años y que el gobierno dijo, no, es que es un área confinada, entonces no va a afectar en lo más mínimo. Pues como podrán ver, al final afectó al grado de que expiramos el decreto que ellos mismos hicieron. Sí. Bueno, el otro gran problema ecológico que es muy tangible es
el gran problema de números que se hicieron entre el gobierno del Distrito Federal y la compañía constructora para decir cuántos árboles iban a derribar y cuántos árboles se iban a reforestar. La secretaria de Medio Ambiente decía un número, el secretario de Obras Aboitis decía otro número, y además contradecía y decía: no, es que la secretaria está equivocada, como si el secretario de Obras supiera más de reforestación que la secretaria de Medio Ambiente. Y a la fecha, la constructora Coprillo HL dicen otro número. Empecé yo a tratar en estos días de decir por qué dicen tantos números diferentes, y encontré una de las razones. Es una hipótesis, porque todo esto siempre, como cambia de números y nunca dan datos oficiales y son entrevistas, pues puedo ofrecer una hipótesis. Inicialmente decían que se iban a tirar, y en la manifestación así lo dice, en la manifestación de impacto ambiental, 26,000 y cacho de árboles, redondeando 27,000 árboles. Y de repente bajan ese número a 7,000 y dicen, en algún lugar, Aboitis dice: no, es que cambió el trazo y salvamos 17,000 árboles y ya nada más vamos a tirar 9,000, entre 8,000 y 9,000. Y yo dije: ¿cómo le hicieron para eso si el trazo es el mismo? Es más, se fue ampliando. El trazo, en lugar de hacerse chico, se amplía. Y ya descubrí la razón. Y es que esos 27,000 árboles los habían dividido en dos: los exóticos y los nativos. Los nativos eran 9,000 árboles y los exóticos eran 17,000 y cacho de árboles. En otras palabras, lo que decidió hacer la Secretaría de Medio Ambiente y el Secretario de Obras de ese entonces es decir: los exóticos no me importan y solo me importan los nativos. Y como los nativos son nada más 9,000 los que voy a tirar, los nativos son los que se dan en esta ciudad, las especies que solo se dieron en esta ciudad, y los exóticos son los importados. Y como solo me importan estos, voy a hacer la reforestación a partir de los nativos, no de los exóticos. Yo nada más les quiero hacer una pregunta. Yo no sé cuántos de ustedes han visto cómo florean las jacarandas en esta ciudad en mayo. Bueno, todas esas son exóticas. Imaginemos que no importan y entonces las podemos talar todas. Yo no sé si han visto las araucarias, que son como estos pinos muy bonitos que son del sur de Chile, del sur y centro de Chile. Bueno, esos también son exóticos. Talémoslo, no importa. Todos los árboles exóticos o nativos dan servicios ecosistémicos. Evidentemente hay exóticos que generan plaga, por ejemplo los eucaliptos, pero bajo esa filosofía imagínense Avenida Miguel Ángel de Quevedo, que está llena de jacarandas y de eucaliptos, que los talemos y nos quedemos sin un solo árbol porque pues, todos son exóticos y no importa. Esa es la lógica del gobierno del Distrito Federal y esa fue la lógica de las constructoras Copri y UHL. Aún así se hicieron bolas tremendas, porque parte importante de la reforestación decían números como: no, vamos a poner 13 árboles por árbol talado, y otros decían son 7 árboles por árboles talados, y otros decían son 5 árboles por árboles talados. No hay una cifra oficial, todo lo saqué a partir de las páginas de internet de la Supervía y de declaraciones que hacían los mismos en donde se contradecían. En algún momento hay un video de Efecto TV donde dice: la Secretaría de Medio Ambiente dice que no se ha plantado un solo árbol, y llega el exsecretario de Obras Aboitis y dice: no, ella está mal, ya se plantaron muchos árboles, lo que pasa es que no le han dicho. Y bueno, y los árboles es muy probable, nadie ha hecho seguimiento de eso, que sean estos arbustitos y estos acatonales que están en los camellones. Esos son los que consideran árboles, porque plantar 120 y tantos mil árboles no está tan fácil. Y que sobrevivan no está tan fácil. Bueno, aquí estamos viendo otra vez las taladas de los árboles y lo que ellos consideran reforestación, que es pues, ese camellón en la subida hacia el periférico de Luis Cabrera, en donde tienen pues, estos magueylitos, agavecitos que se secan en 3 patadas y florecitas, ¿no? Para que funcionen muy bien en las inauguraciones, pero que pues, a la larga no sirven para nada. Así. Esto es a lo que me refiero en términos de la cantidad de árboles que indican. Hablan siempre de números redondos, de si son parte de la Supervía o son parte de todos. Nunca hay un número oficial de cuántos. Lo que sí es que, según la PAO, les debemos aproximadamente 200,000 a 300,000 árboles a la Ciudad de México, de todas las obras del sexenio pasado. Y eso lo dice la PAO, tampoco lo digo yo. Así. Y aquí, bueno, seguimos con las contradicciones. Esto es lo que les digo: tenemos una ganancia de 21,000 árboles que no se van a retirar. De repente pusieron 21,000 árboles. El único
Número que sí cuadró fue el número de árboles nativos y el número de árboles que ellos al final dijeron, es que logramos solo tirar estos. Ese es el número de árboles que sí cuadró, el número exacto. Eso me hizo pensar en la hipótesis de decir, estos lo que hicieron fue quitar todos los árboles exóticos como si no existieran y solo considerar a los árboles nativos. ¿A que sí? Bueno, fotografías al respecto de la cantidad de árboles y la forma en la que están, digo, lugares a los que hay escaleras que ni van a ningún lado porque todo se destruyó, a dónde se hizo el tiradero de todos los árboles, además se hacía serrín. O sea, otro de los factores que hicieron fue para que no viera la gente el tamaño de los árboles, en lugar de utilizar esa madera, al final de cuentas le hicieron una serrín para que la gente no se diera cuenta del tamaño, ¿no? Entonces, encima se hizo doble pérdida. ¿Sí? Este es en la lateral de periférico, justamente, esta es la cantidad de árboles tirados y los troncos, si se fijan, y bueno, este es el árbol, los arbolitos y el tamaño también que sembraron, ¿no? En el mismo lugar. Estas son la reforestación que ellos consideran. Así. Bueno, y otro factor importante en términos de contradicción de números son los datos de la supervía, lo que costó la obra. Si uno ve el título de concesión y la manifestación de impacto ambiental y uno suma, dan aproximadamente 5,000 millones de pesos. Eso fue hace 3 años. Esto lo saqué de la página oficial de la supervía. Costó 9,000 millones de pesos. Esto es prácticamente el doble. Y se le subió prácticamente el doble. Yo no entiendo cómo a alguien se le puede subir una obra el doble en menos de 3 años. O hicieron muy mal los cálculos, o le subieron por alguna razón mucho los costos. ¿Cuál es la razón? No sabemos, pero imagínense, y ahí nos explica bastante por qué tuvieron que subir el costo del peaje tan alto. Ellos justifican con miles de cosas, hacen unas cuentas alegres impresionantes en términos de cuánto, no son 7 kilómetros como ellos dicen, que son 26, una cosa así. Yo no sé cómo hicieron esas cuentas de 26 kilómetros. Uno, con Google Earth es bien fácil seguir los trazos de la supervía y darse cuenta de la cantidad de kilómetros que es, no pasa de 7. Pero ellos dicen en esta misma página entera que son 26, entonces que no es cierto que cuesta tan caro por kilómetro. A mí sí me preocupa mucho, porque si con estas cuentas alegres como hacen esto, hicieron la obra ingeniería, a mí sí me preocuparía bastante estar ahí, en cualquier evento un poco extremo, ¿no? O incluso se va a caer solo. Y finalmente, en este sentido, una de las cosas que hacen mucha propaganda pero que no cumplen en lo más mínimo, y es el famoso RTP. Va a haber transporte público porque lo que siempre decimos es privilegiamos el transporte público sobre el privado. Así debe de funcionar una ciudad. Y todo el mundo lo dice ya. Bueno, ellos dicen, vamos a poner transporte público. No lo han puesto. A más tardar dentro de medio mes lo ponemos, eso decía Marcelo Ebrard. No lo han puesto. O sea que sí. Vamos a hacer 2 líneas. Han cambiado, operarán 5 rutas. Primero era la línea 2, luego operarán 5 rutas, luego hace unos meses cambiaron y dijeron, bueno, no, vamos a hacer solo una ruta y va a pasar por la lateral de periférico y quién sabe qué, y ya no está tan de trato preferencial. Y esto lo dijo el secretario de Obras actual, Luis Alberto Rábago. Dice, bueno, es totalmente falso que el peaje de la supervía equivale a 15 pesos por kilómetro, cuando cualquiera que se suba en las Águilas y quiera llegar a la supervía, que son 2 kilómetros, cualquiera que se suba en las Águilas y quiere llegar a Santa Fe, sabe que cuesta 31 pesos. Entonces, por alguna razón que no entiendo, una de dos, o al señor no le funcionan muy bien las matemáticas, o dice mentiras de manera descarada. Y como esta, dijo, en 2 meses máximo ya tendremos, para septiembre tendremos RTP en la supervía. Esta es de esas cosas que siguen diciendo y prometiendo, y como los puentes peatonales que no existen, no aparecen, ¿no? Entonces, al final de cuentas, seguimos privilegiando al auto por encima del peatón. Bueno, y al final costará 43 pesos. Ni siquiera cuesta 31, cuesta 43. Si uno va de Santa Fe hasta Periférico, cuesta 43 pesos. Si 31 es hasta la salida a San Jerónimo. Y esta incluso es de la página de internet de la constructora, ¿no? Santa Fe Xochimilco cuesta 67 pesos. ¿Cómo podemos decir que esta obra sirve para la Ciudad de México?
¿cómo podemos justificar que esta obra sirva para la Ciudad de México si a mí, como persona, me cuesta 67 pesos? Imaginemos que yo trabajo en Santa Fe y vivo en Xochimilco, me cuesta 134 pesos ir y volver. Menos del 30% de las personas en esta ciudad tienen automóvil. Entonces solo le sirve para el 30% de esas personas. Menos de ese porcentaje tienen capacidad de pagar 134 pesos para trasladarse de un lado a otro. ¿Dónde está la justificación real de esto? Y esta es de la misma concesionaria de las tarifas de la Superliga. Bueno, estas son esas otras cosas que no sabemos dónde fue el dinero. Uno de los factores que nos va a servir un poco para tratar de entender cómo va a funcionar lo de la Supervía Oriente, que es la de Xochimilco, es esto. En algún momento en el título de concesión se decía, en la manifestación, la compañía tiene que dar de entrada 50 millones de pesos para conservar las zonas de las barrancas. Ellos mismos, y esto tiene que acabar para el 2012. Su página del 2013 dice que solo se han aportado 46 y faltan 4 millones. No sabemos ni a quién se los entregaron, ni para qué sirvió ese dinero, ni hubo un seguimiento de eso. Pero no solo eso, también dice, de contrapeaje, la compañía tiene que dar un porcentaje mensual de lo ganado sobre el peaje al gobierno del Distrito Federal para que se mantenga las barrancas de Tarango, que ya no existe, no sabemos para qué va a servir ese dinero si ya no existe esa barranca como tal, ¿no? Y la loma. No sabemos si ese dinero ha sido entregado o no, no nos dicen información sobre el tema, no sabemos cuánto es siquiera, ¿no? Sí. Y bueno, ¿por qué es importante esto en términos generales? Una, porque tenemos que aprender nuestros errores. El primer argumento que se dijo de la Supervía Oriente, que es la supervía que va a destruir Xochimilco ahora, y que mañana vamos a tener, y están invitados, una discusión en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, a la cual le entregaremos de manera oficial a la Secretaria de Medio Ambiente, Tania Müller, nuestras conclusiones. Es uno de los argumentos a favor de parte del jefe del gobierno del Distrito Federal, es que de ahí va a salir una contraprestación para mantener Xochimilco. Ya vimos que eso no funciona. ¿Cómo es posible que volvamos a pensar que la compañía va a presentar dinero, va a dar dinero si de por sí la Supervía se está ahogando, la Supervía Poniente se está ahogando? ¿Por qué creemos que la Supervía Oriente sí va a funcionar? Creo que es fundamental aprender de nuestros errores, sobre todo porque ya vimos que Tarango se destruyó. Xochimilco es infinitamente más importante. Sin demeritar Tarango. Tarango es muy importante, pero Xochimilco es patrimonio cultural de la humanidad. Xochimilco es sitio Ramsar. Xochimilco nos da de comer. Si desaparece Xochimilco, la ciudad aumenta en 2 grados centígrados en promedio en temperatura. Y estamos pensando en hacer una supervía allí. Después de lo que ha pasado con la Supervía Poniente, con la Supervía de Santa Fe, después de los golpes que nos dieron hace un año, después de que hemos visto que no funciona de manera financiera, de manera ingenieril, que no sirvió en términos ambientales, ¿por qué seguimos con la misma idea de pensar en que las otras supervías sí van a funcionar? Y con esto queremos dejarlo. Los invitamos realmente mañana, es de 10 a 2. La discusión es entre académicos, es en la Comisión de Derechos Humanos, es para dar alternativas y decir, no, por favor no sigamos pensando en la visión del auto. Sobre todo si estamos perdiendo zonas tan importantes como es Xochimilco en este caso, o como lo fue Tarango. Todavía se puede recuperar Tarango, pero tendríamos que destruir la Supervía. Y yo creo que es buena idea. Pues creo que fue nuestro. Muchas gracias. No sé si hubiera preguntas. La gente de internet, les decimos que estamos en el Twitter, si llegan a mandarnos preguntas por aquí. ¿Qué preguntas? Yo, perdón, solamente yo llegué un poco tarde, pero sí quisiera nada más tener como claro su mensaje. Entonces, ¿es contra esto de la Supervía del Oriente o algo más específico de la? Entiendo pues que ustedes están diciendo, veamos el ejemplo de la Supervía del Oriente,
estuvo de la Superior Oriente para evitar que suceda esto en la zona de Xochimilco? Si más o menos ese es uno de los mensajes. Yo creo que es uno de los mensajes. Digo, sí sabemos que aquí hay muchísima información, pero uno es, yo creo que como ciudadanos no debemos dejar que el gobierno solo prometa y no cumpla. Debemos de estar al tanto de lo que prometió, incluso de la reforestación. Por ejemplo, en específico, conocer cuántos árboles realmente se talaron, conocer específicamente cuántos y de qué dimensiones se compensaron. Y en términos también del título de concesión, un título de concesión que se firma sin facultades para que la autoridad regule una empresa, es un título de concesión que debería de revisarse. ¿Sí? Y en ese sentido hay una cláusula del propio título que dice que se debe de reportar semestralmente los ingresos brutos. ¿Dónde está esa información? La Asamblea y los ciudadanos queremos conocer esa información. Incluso para poder saber cuánto, porque es el 1% de esos ingresos lo que se debería de estar etiquetando para fondo ambiental. Si ni siquiera sabemos cuántos ingresos se reciben, todavía no sabemos cuánto dinero debería estarse yendo al medio ambiente y, en tercer lugar, dónde se está usando ese recurso. Yo creo que el mensaje principal es: hay una serie de promesas, de obras, de incumplimiento, de ilegalidades, que porque el gobierno se va, el antiguo gobierno se va, pareciera que desaparecen. Y yo creo que aquí los ciudadanos lo que estamos diciendo es: queremos seguir sabiendo esa información. Y el segundo mensaje sí, y queremos aprender de estos errores. No es solo lo pasado, es cómo no repetimos lo pasado. Sí, perdón por darles tanta información, pero es que hay mucha información que dar. Efectivamente hay como 5 o 6 notas, hay información como para 5 o 6 notas. La primera es: hace un año nos golpearon y metimos nuestra denuncia y de repente se abandonó el caso. El gobierno del Distrito Federal, el sistema, de repente ya no nos llamó, ya se congeló el caso y no sabemos qué pasó. Y queremos saber qué pasó nosotros, queremos saber qué dice el gobierno con respecto a las personas que nosotros identificamos como que nos golpearon de manera artera y con las personas que mandaron a esos granaderos a golpearlos. Ya sabemos que tiene que ver con la oficina de Hernández Llamas, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué no responde esas personas? Yo el otro día ahí en el gobierno de Distrito Federal me topé, vi a Hernández Llamas entrar y salir sin problemas. Quiere decir que sigue trabajando en el gobierno del Distrito Federal, no sabemos. ¿Sí? Por ejemplo, esa es una. Abandonaron la investigación de los golpes, de la vejación que sufrimos nosotros con respecto a los granaderos. El segundo mensaje en términos generales es: en términos ambientales y en términos financieros, la supervía ha sido un rotundo fracaso. Por todos lados pusimos varios ejemplos, desde la parte de cantidad de dinero, la gente que está enojada, hasta la parte de reforestación y cuántos árboles se tiraron. Y el tercer mensaje es: veamos esos errores y esos grandes problemas en las construcciones que pueden ser mucho más, que pueden afectar de manera directa a sistemas que son muy importantes como es Xochimilco, para la Ciudad de México, para la cultura y para el ambiente. Yo creo que son esas 3 notas para empezar, con varios ejemplos que pueden utilizar de lo que acabamos de decir. Mañana esta discusión que van a tener en la comisión, ¿a qué hora es y con motivo? Ok. Mañana es en la Comisión de Derechos Humanos empieza a las 10 de la mañana, va a ser una discusión que va a durar unas 2 horas y media y ahí mismo vamos a hacer un escrito y tengo entendido que la Secretaría de Medio Ambiente va a llegar un poco después para que de manera oficial le hagamos entrega de lo que discutimos los académicos desde el punto de vista técnico y científico sobre por qué sí se puede hacer o no se puede hacer una autovía como la autopista urbana Oriente o Supervía Oriente. ¿Cuál fue la razón que no se hizo consulta pública? Otra vez. ¿Quiénes participan? ¿Académicos de quiénes estamos hablando? Académicos estamos hablando de universitarios de la UNAM, desde la maestra Mireya Imas de Puma,
el doctor Luis Bojorquez del Instituto de Ecología de la UNAM, su servidor, la doctora Masari, académicos de la UAM como el doctor Roberto Ebenschutz, académicos de la UACM como el doctor Iracheta, del Colegio Mexiquense, perdón, que es Alfonso Iracheta, y gente del Colegio de Arquitectos Paisajistas, que ahorita no me acuerdo, pero que del Colegio de Arquitectos Paisajistas también va a estar ahí, dentro de los que yo recuerdo que pueden estar, además de líderes de opinión que saben y que están muy interesados en cómo está funcionando tanto la movilidad en la Ciudad de México, como problemas de movilidad, como problemas de urbanización, como problemas de ecología. Gracias. Una pregunta más. ¿Cuál va a ser, digamos, o pretenden tener alguna acción para que esta investigación no sea abandonada? Pues yo creo que ustedes son fundamentales, ¿no? Yo creo que a través de medios denunciar que se ha abandonado y que no solo es abandonar una investigación, es dejar impune el abuso de autoridad, es dejar impune a funcionarios que fueron responsables, y es un mensaje muy fuerte que se da. Entonces nosotros estamos pues buscando que el licenciado Miguel Ángel Mancera sí retome el cauce de esta legalidad, de estos cauces institucionales. Tenemos un abogado, presentamos todo lo que nos solicitó el Ministerio Público, se solicitó más información para que el Ministerio Público solicite a las autoridades responsables, en particular a la Secretaría de Gobierno y a la Secretaría de Seguridad Pública, y pues parece que eso está detenido, y con eso que se detiene pues no se deja la impunidad, ¿no? Entonces yo creo que eso es triste, cómo queremos una policía profesional y cómo queremos funcionarios que atienden a los ciudadanos si al final hacen lo que quieren y no se les sanciona por eso. Si no hay preguntas, Sí. bueno, gracias. Muchas gracias. También pueden